Hola, mi nombre es Vicente Costantini, soy profesor y licenciado en Letras. Doy clase en el Instituto 58 de Magdalena y en el Instituto 9 de La Plata. Estoy grabando esta clase porque el Instituto 9 de La Plata, que tiene muchas sedes, está con problemas edilicios muy serios y eso hace que se dificulte mucho el dictado de las clases presenciales. Como formas alternativas de dictado de clases, estamos haciendo clases públicas, estamos haciendo clases virtuales, enviando trabajos por correo electrónico, y este es un intento de mantener la regularidad de la cursada en un contexto realmente complejo y difícil. La, la clase que voy a hacer hoy tiene que ver con una novela corta de un autor estadounidense que se llama Henry James. James nace en 1843 y muere en 1916. Nace en Nueva York y muere en Londres. Y este hecho es bastante significativo porque James eh, fue un autor que intentó vincular la incipiente literatura estadounidense con la tradición europea. Probablemente fue uno de los más europeos de todos los autores estadounidenses del siglo XIX y XX, y además también es un autor que liga la tradición decimonónica, la tradición del siglo XIX, con la tradición del siglo XX. Abre un poco el camino a lo que sería la literatura moderna. Esto hace que, a pesar de que muchos de sus textos fueron escritos en el siglo XIX, sea una especie de pantallazo de lo que va a venir en el siglo XX en literatura. La novela de la cual voy a hablar se llama Turn of the Screw en inglés y ha sido traducida como Otra vuelta de tuerca. Si bien una de las últimas traducciones, probablemente una de las mejores, la que hace Rolando Costa Picasso para la editorial Coligüe, la traduce como Una vuelta de tuerca. Esa novela se publica en 1898 en una revista que se llama Collier's Weekly entre enero y abril de ese año. Después se publica en forma de libro y tiene una edición definitiva de 1908 en la cual James le hace realmente muy pocas correcciones al texto, apenas algunas para mantener la ambigüedad con la que trabaja durante toda la novela. Y lo que sí es importante señalar es que le agrega un prólogo que direcciona, digamos, la interpretación hacia un sentido determinado, con la cual podemos o no estar de acuerdo. De hecho, se puede discutir bastante lo que James dice acerca de su propia novela, pero bueno, yo lo voy a mencionar. Sabemos que la idea de la novela surge 3 años antes de su publicación, en 1895. Henry James solía tener el hábito de llevar cuadernos de notas para anotar todo lo que le pareciera interesante, diálogos, ideas, conceptos, que después podía o no llegar a desarrollar en forma de cuentos, en forma de novelas. Sabemos que en 1895 el arzobispo de Canterbury le cuenta una historia de fantasmas. A James le parece interesante no tanto la historia en sí, que según él dice no estaba muy bien narrada, sino más bien la posibilidad de que esa historia sea contada desde un punto de vista casi externo, como por un testigo que no intervenga demasiado sobre los hechos. Lo que tendríamos que pensar es hasta qué punto después, cuando uno lee la novela, ese propósito inicial se lleva o no a cabo, porque en realidad podemos pensar que la narradora de la historia, que es la institutriz, interviene y mucho en el relato de los hechos, o no, según la interpretación que nosotros hagamos. Otra vuelta de tuerca lo voy a llamar así, a pesar de la otra traducción, por ser la traducción más conocida, como pasa con la Metamorfosis de Kafka, que tal vez debería llamarse La Transformación y así todos seguimos diciendo La Metamorfosis. Decía, Otra vuelta de tuerca también constituye
dentro de lo que es la obra de James, sin duda la obra más comentada, la obra más trabajada, la obra de la cual han surgido la mayor diversidad de interpretaciones. Y una cosa que es interesante cuando uno se pone a leer esas críticas es hasta qué punto difieren las lecturas que se han hecho de esta novela. Yo voy a tratar de dar cuenta de algunos de los puntos de vista. Mi intención no es desarrollarlos todos ahora, sino simplemente ofrecer un pantallazo de lo que la crítica ha dicho, y de manera que esto sirva como una especie de introducción a la novela. Y ya en un segundo video me ocuparé más propiamente del análisis del texto y de algunas de las interpretaciones críticas más importantes, que por cierto son muchísimas, así que apenas voy a poder mencionar algunas de ellas. En ese sentido, quiero remitir a un artículo de un editor que se llama Peter Beidler. Beidler edita una edición realmente muy útil de Otra Vuelta de Tuerca, que está en inglés, y tiene un artículo que me parece brillante en términos de cómo actualiza, digamos, la crítica sobre esta novela, que se llama Una historia crítica de Una Vuelta de Tuerca. De eso yo hice un resumen en español, como para que ustedes tengan una idea de qué está hablando y cuál es el panorama crítico sobre esta novela. Entonces, yendo un poco al argumento, yendo un poco al texto, la cuestión principal cuando pensamos en Una Vuelta de Tuerca de James es la ambigüedad. Es una novela que deliberadamente está construida con esa ambigüedad, en vistas y en miras de esa ambigüedad, mantener una ambigüedad que nunca se resuelve del todo. Eso ha dado pie a las interpretaciones hacia un lado o hacia el otro. Particularmente la discusión más fuerte es en términos de una interpretación psicoanalítica o una interpretación antipsicoanalítica. Pero incluso más allá de esto se abren también el panorama para múltiples interpretaciones de otro tipo, sea posmoderna, sea marxista, sea de género. Realmente el panorama es muy abarcativo, muy amplio. La primera cuestión que por ahí nos ayuda a abordar la novela es tratar de pensar a qué género literario pertenece. Porque pensar en el género literario nos ofrece la posibilidad de enfocar esta novela y enfocar la lectura de la novela de una manera determinada. En principio podemos pensar que esta es una novela maravillosa, que es una novela fantástica, que es una novela de tipo psicológico, que es una novela policial incluso, que es un melodrama, o que es una novela gótica. Esas serían algunas de las posibilidades que se abren. ¿Por qué hablamos de una novela maravillosa? Eso tiene que ver con la influencia del prólogo de James, porque es James mismo el que establece que para él la novela es un cuento de hadas. Podemos pensar que hay algunos elementos del cuento de hadas, en la medida en que aparecen fantasmas en esta novela, y James dice que para él los fantasmas son seres fabulosos que equivalen a los personajes que solemos encontrar en los cuentos de hadas o en el relato maravilloso en general. Ahora bien, lo que en principio nos aleja del maravilloso como género es las características que Todorov señala como propias del género fantástico. Todorov, en una introducción a la literatura fantástica, dice que el fantástico es un género que es una especie de umbral que está entre lo extraño y lo maravilloso. Y dentro de eso él establece una serie de posibilidades y de gradaciones. En principio, para Svetan Todorov, las tres condiciones importantes del fantástico son la vacilación del lector, la vacilación del personaje, que puede estar o no, en este caso podemos pensar que lo está, y el hecho de que no debería ser leído en forma alegórica ni poética, porque para poder pensar en el fantástico tenemos que entender que
lo sobrenatural que se narra es literal. Es decir, donde se habla de fantasmas tenemos que entender que literalmente son fantasmas. Donde se dice que una persona vuela por los aires, tenemos que entender que literalmente vuela por los aires. Si pensamos que eso es una alegoría o un símbolo de otra cosa, si pensamos que el texto está hablando en términos poéticos o metafóricos, se cae la posibilidad de lo fantástico porque pasa a ser símbolo de otra cosa. Y bueno, con respecto a la vacilación tiene que ver con dudar si entender que lo que se está narrando efectivamente son hechos sobrenaturales que no tienen explicación, o encontrarles una explicación racional, lógica, digamos, a esos hechos, que puede ser, por ejemplo, una interpretación de tipo psicológico. En el caso de Otra Vuelta de Tuerca, una de las grandes interpretaciones que más se han hecho tiene que ver con la posibilidad de que el personaje de la institutriz esté loco, que la institutriz esté loca. También cabe la posibilidad, y eso me lleva a lo que sería el género policial, de que esté mintiendo, de que no esté loca, sino que deliberadamente esté mintiendo para justificar la muerte que aparece al final de esta novela. Entonces, así se abren un poco algunos de los géneros que mencioné hace un rato: el maravilloso, el fantástico, la novela de tipo psicológico, entendiendo que la institutriz es una loca y que los fantasmas no existen, o la novela policial, en la medida en que entendamos que todo esto es una justificación de la muerte que se narra al final. Hay críticos que señalan que la novela se lee de manera distinta la segunda vez porque sabemos que al final de la novela muere el personaje de Miles. Entonces nuestra segunda lectura no va a ser igual a la primera. Los otros dos géneros que mencioné son el melodrama y el gótico. El melodrama entra en juego en la medida en que prestamos atención a la relación que hay entre el tío, que aparece mencionado en el prólogo, en el marco narrativo de la novela, y la institutriz. En la medida en que uno puede suponer que ahí hay una relación de dos clases sociales diferentes, un hombre que es una especie de caballero, así se lo llama, y una mujer que es de clase baja, podríamos decir, la hija de un pastor evangélico o protestante, en la medida en que ella se enamora del tío, ahí está la posibilidad del melodrama, ¿no? De manera parecida a como vemos en las telenovelas actualmente. Un amor imposible que además une clases sociales distintas. Y el último género tiene que ver con el gótico, el cual estaría marcado sobre todo por el ambiente de la novela. La casa, la mansión, que cumple un rol importante en la novela, es algo que tiene una larga tradición dentro del gótico, y desde luego las referencias a los fantasmas. Eso, digamos, todo esto que acabo de mencionar abre un poco el panorama a múltiples interpretaciones de esta novela. La otra cuestión a la que le tenemos que prestar atención, y sobre esto voy a desarrollar un poco más en el segundo video, es la relación que hay entre el marco narrativo y el relato. Porque sabemos que el marco narrativo tiene un narrador cuyo nombre no conocemos. Ese narrador es el que presenta a Douglas, el personaje que a su vez va a presentar el manuscrito que nosotros vamos a leer. Entonces se da un juego como de cajas chinas, por decirlo así, en el cual el narrador va a presentar a Douglas, Douglas presenta el manuscrito y después nosotros como lectores accedemos de primera mano al relato del manuscrito. Vale la pena decir que, como dice Costa Picasso en el prólogo a Una Vuelta de Tuerca, más que hablar de marco narrativo habría que hablar de umbral, porque eso que se abre al comienzo no se cierra, no tenemos una conclusión en la que el narrador inicial cierra el relato de la institutriz. Una vez que termina el relato de la institutriz, quedamos nosotros los lectores en suspenso de cómo interpretar todo lo que acabamos de leer, porque no hay ningún tipo de comentario al final de la novela. Obviamente eso es deliberado por parte de James, porque
si bien el umbral o marco narrativo inicial puede llegar a condicionar nuestra lectura, lo cierto es que la lectura que hagamos de toda la parte central de la novela, del relato enmarcado, que sería todo el manuscrito que escribe la institutriz, es algo que después no tiene ningún comentario por parte de ningún otro narrador. Entonces hay que ver ahí cómo interpretamos todo lo que narra la institutriz. Hasta qué punto creemos en ella, hasta qué punto nos parece confiable, hasta qué punto pensamos que los fantasmas que ella cree ver existen o no existen, hasta qué punto pueden los otros personajes ver a los fantasmas o solo los ve ella. Se abren un montón de preguntas cuando empezamos a leer la novela, y son preguntas que desde luego, según la interpretación que hagamos, van a recibir distinto tipo de respuestas. Voy a tratar de dar ahora, mencionar un poco rápidamente cuáles son algunas de las interpretaciones principales que se han hecho de la novela, y ya en el segundo video me voy a meter con un análisis textual más pormenorizado, y también voy a aludir y mencionar cuestiones que tienen que ver con la crítica de esta novela. Básicamente, las líneas interpretativas que se han hecho de esta novela son las siguientes. Hay una primera corriente, podríamos decir, que busca rastrear las influencias que tuvo James para escribir la novela. Entonces, sea inspirado en obras de arte, en cuadros, digamos, sea inspirado en otros cuentos, en otras novelas. Esa es una línea de lecturas. ¿Cuáles serían los intertextos o los textos con los cuales, las obras artísticas con las cuales se relaciona esta novela? Un segundo grupo vinculado con este que acabo de mencionar es partir de la base de que los testimonios reales que circulaban en la época fueron la inspiración de la novela de James. Vale la pena mencionar que en la época de James había asociaciones pseudocientíficas de estudios psíquicos que se proponían estudiar la existencia o no de fantasmas de manera científica. Sabemos que William James, el hermano del autor, de Henry James, participaba de estas asociaciones, y que circulaban además muchos relatos que se pretendían ser no ficcionales, o sea que pretendían ser relatos verídicos de personas que decían que habían visto fantasmas, como lo que por ahí a veces uno ve en noticieros como Crónica TV hoy en día, donde se habla del chupacabras o de determinadas apariciones. Bueno, algo parecido sucedía en la época de James con personas que afirmaban ver fantasmas. Estamos hablando obviamente de la época victoriana. Vale la pena ahí mencionar, porque no lo dije, que todo el relato está ambientado en Londres, no en Inglaterra, digamos. Bly está en Inglaterra y no en Estados Unidos. El ambiente es inglés, y por lo tanto la sociedad que se presenta, este punto es importante para tener en cuenta las clases sociales de la obra, es una sociedad netamente inglesa, donde se ve mucho la estratificación social, la diferencia de clases sociales, ciertos códigos que tienen que ver con el comportamiento social, que son mucho más marcados que lo que tenía en ese momento la sociedad estadounidense. Entonces, para entender bien otra vuelta de tuerca, hay que remitirse a la sociedad victoriana y pensar en su funcionamiento, en su pacatería, en su forma de tratamiento social. Bueno, todo eso, digamos, puede dar pie a lo que serían las lecturas marxistas o de clase social. Después hay además de las influencias y los textos que podrían dar origen a otra vuelta de tuerca, está la lectura psicoanalítica. Hay un ensayo muy importante, probablemente el más clásico acerca de esto, que es un ensayo de 1934 de un autor que se llama Edmund Wilson, que se llama La ambigüedad de Henry James, donde él trata de demostrar que la institutriz no es otra cosa que una mujer histérica. Ese es el término que está usando. Una mujer histérica que a partir de su testimonio está intentando llamarle la atención al tío para que el tío acuda a la mansión de Bly.
O sea, romper un poco ese contrato que tiene la institutriz con el tío y que se narra en el marco narrativo. Mucha tinta ha corrido en función de esta interpretación, entender que la institutriz está loca, eh, y que los fantasmas no existen y que son solamente parte de su imaginación. Ha habido mucha discusión, ha habido también quienes afirman lo contrario y buscan evidencias para mostrar que hay cosas que exceden, digamos, lo psicológico y que no terminan de funcionar. Y finalmente, después hay una línea más, que sería la línea posmoderna, que indica que es indecidible. Es decir, no podemos elegir entre una opción ni la otra porque de por sí la novela genera y produce esa ambigüedad deliberadamente. Ya mencioné recién las lecturas marxistas y que tienen que ver con la sociedad y las clases sociales. Y por último habría que mencionar también toda una línea quizás más reciente de lecturas feministas y de género, donde lo que se enfatiza y se focaliza son la sexualidad de los personajes, la represión sexual de los personajes y también los roles de género que aparecen en esta novela, sobre todo teniendo en cuenta que la narradora del relato enmarcado es una mujer y probablemente nuestra lectura sería muy distinta si fuera un hombre. Entonces habría que pensar si mucha de la crítica que se ha hecho y muchas de las lecturas que se han hecho tienen que ver con quizás una especie de punto de vista patriarcal de entender que como la que está narrando es mujer, entonces es menos confiable. Esa es una de las críticas más fuertes que se le hacen a Wilson, e incluso vale la pena decir que Wilson mismo se retracta algunos años después de algunas de sus posturas. O sea que las críticas fueron tan fuertes que él mismo se retractó de lo que venía afirmando. Ese sería un poco el panorama de cómo abordar esta novela. Como pueden ver, es una novela muy rica, es una novela muy compleja, es una novela en la que James trabaja con un enorme detalle la sutileza, por eso ahí es crítico tratar de conseguir una buena traducción, porque si no, mucha de la ambigüedad que él trabaja en el texto original se pierde. Y bueno, yo trataré en los próximos videos de ir metiéndome en esas capas de sentido y en esas capas de ambigüedad que tiene Otra Vuelta de Tuerca e ir descubriéndolas con ustedes y tratando de, por lo menos tratar de, no sé si dar una interpretación final porque no creo que sea posible, pero sí al menos ofrecer múltiples lecturas y múltiples abordajes para esta novela que a mí me parece fascinante. Los veo entonces en el próximo video y bueno, seguimos apostando por la educación pública en la provincia de Buenos Aires, por formas de sostener esa educación pública a través del trabajo y a través de formas creativas de que no se pierda la cursada, de que no se pierda el conocimiento, de seguir produciendo un saber significativo para los alumnos.